Hola queridos hermanos, vamos a responder las preguntas que surgieron del tema 4 que se llama Orar con María. La primera, ¿cuál es la diferencia entre culto y veneración? Miren, veneración, culto es hablar en general. El culto, la palabra culto quiere decir forma de rendir un homenaje, ¿sí? Y veneración significa respetar, ¿sí? Es como una parte del culto, o sea, el culto es una manera amplia, es como cuando nosotros decimos hablar, sí, pero se habla en inglés, en español, en portugués, en fin, sí, pero todo es hablar. Bueno, culto es ese todo y veneración es una parte de ese culto, ¿sí? Entonces, por eso es que se divide el culto, por ejemplo, en adoración. ¿A quién se le adora? ¿A quién se le rinde latría? Latría se le da a la Trinidad. Por eso es latría. Únicamente, exclusivamente a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se le rinde latría, o sea, la adoración. El culto llamado adoración. Después está la dulia que se le da, que dulia significa respeto y es el culto que se le da a los santos. Y después está la hiperdulia, que es el culto que se le rinde a la Virgen Santísima. Son diferentes cultos y por eso recibe cada uno su nombre. Esa es la pregunta 1. La 2 nos dice, ¿qué significa una devoción? Una devoción significa la manera de rendirle un respeto, ¿sí? Un respeto a un santo o a la Virgen en sus diferentes advocaciones. Advocación quiere decir forma de invocarla. Por ejemplo, si bien sabemos que es una, la Santísima Virgen, pero en sus diferentes formas de llamarla o advocaciones. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe se le llama Virgen de Guadalupe porque Guadalupe en náhuatl, que era la lengua propia de los indígenas en México, era el náhuatl y Guadalupe en náhuatl quiere decir la mujer que pisó la serpiente. Y la Virgen ha dicho a San Juan Diego que quería llamarse Santa María de Guadalupe. Lourdes, la advocación de la Virgen de Lourdes, porque se apareció en un pueblo que llevaba ese nombre, de Lourdes. Lo mismo que Fátima, así se llamaba el pueblo donde se apareció. O la Virgen del Rosario, porque justo el Papa, ¿verdad? Por un hecho portentoso, por rezar el Rosario, ¿sí? Se logra que vencer en una guerra muy, muy terrible, muy con mucha desventaja, donde seguro los moros iban a vencer a los católicos, se iban a apoderar de Tierra Santa, pero con el rosario, antes de que llegaran estos moros, se hunden sus barcos. Entonces por eso se le dio el nombre de la Virgen del Rosario, porque justo en esa batalla de Lepanto se vence, se triunfa el 7 de octubre. Y así, o sea, hay mucha, la Virgen de los Dolores, se recuerda cuando la Virgen sufrió tanto en el Viernes Santo al pie de la cruz de Jesús, la Virgen del Perpetuo Socorro, o sea, todas estas son advocaciones, pero es la misma Virgen, simplemente cambia la manera de nombrarla. 3. ¿Por qué se llaman misterios la palabra rosario? Se le dice en el rosario los misterios. Un misterio no es porque esté algo escondido, al contrario, o sea, un misterio es porque es tan grande que nuestro cerebro tan chiquito no lo puede abarcar. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Son tres personas, pero que forman un solo Dios. Nuestro cerebro, nuestra cabeza humana, aún no puede comprender cómo es posible que se realice este milagro, ¿no? Es que sea un solo Dios, pero en tres personas y que son realmente distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro cerebro no lo alcanza a comprender y por eso queda como misterio, no lo alcanzamos a abarcar con nuestra cabeza. Entonces también decimos misterios del rosario porque son muy grandes, o sea, es muy grande. Por ejemplo, ¿cómo es posible que
que el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el Dios infinito, se haya hecho un bebé, se haya hecho una cositita y que se engendre en el vientre de la Virgen María. Y que de pronto ya esté en un vientre puro, ¿sí? Sin mancha alguna, y que ya esté engendrado en él, ¿no? Por eso queda como misterio, porque la mente humana dice esto es imposible. Claro, o sea, es imposible para los hombres, pero para Dios no. Y aunque nosotros no lo entendemos, por eso queda como misterio. La visita de su prima Isabel. ¿Cómo es posible que un bebé que tiene 6 meses en el vientre de su madre ya pueda reconocer la presencia de Jesús, que está ahí en el vientre también de la Virgen María, y que incluso empiece a saltar de alegría, y que Isabel se llene del Espíritu Santo y que reconozca con solo la palabra de la Virgen, o sea, con solo la Virgen saludar, con eso bastó para que Isabel se llenara del Espíritu Santo? Entonces por eso queda como misterio, porque es algo muy grande y nuestro pequeño cerebro aún no lo puede abarcar. ¿Cómo es posible que el Dios poderoso se haya hecho pan y se haya quedado en ese pedacito de pan, ¿no? en la hostia consagrada? Es algo tan grande y nuestro cerebro no lo puede abarcar, por eso se le llaman misterios. Y los 20 misterios del rosario forman entonces nuestra salvación, o sea, ahí están los puntos como esenciales o los más importantes de nuestra salvación. 4. La Virgen María es realmente salvadora de un alma en el purgatorio a través del rosario. O sea, sabemos que el único salvador es Jesucristo y la Virgen intercede. La Virgen efectivamente, su intercesión, como hemos visto en clase, es tan poderosa que incluso ella logra que salgan las almas del purgatorio por su enorme fe. Ella incluso logra lo que Jesús pensaba que no había llegado su hora, como en las bodas de Caná, pero sin embargo, la Virgen María hace que se realice, que se adelanten los planes de Dios. A lo mejor esta alma iba a pasar 100 años, no sabemos cuántos, ¿no? 100 años en el purgatorio, pero por la intercesión de la Virgen, por su fe, por su oración, por sus ruegos ante Jesús, ella es capaz de sacarlo en ese momento. Cuando nosotros rezamos el rosario, le brindamos a la Virgen la posibilidad de que ella interceda ante Jesús, que es obviamente el que dispone todo, ¿no? La Virgen intercede y Dios le permite que sacar almas del purgatorio, pero no es con el poder de la Virgen. El poder de la Virgen está en su intercesión y el poder absoluto está en Dios. Él es el que hace las cosas. La Virgen intercede. La Virgen María, dice la pregunta 5, ¿puede interceder por nosotros en el momento de la muerte para participar de la gloria de Dios? O sea, sí, efectivamente, por eso nosotros en el Ave María decimos, ruega por nosotros ahora, o sea, en esta vida, pero también en la hora de nuestra muerte. Porque esa hora de la muerte es la definitiva, es la más terrible, podríamos decirle así. ¿Por qué? Porque es el donde el demonio con más fuerza está luchando, porque es ahí en ese momento donde se puede definir si esta alma se va al cielo o se va al infierno o va al purgatorio. Cuando nosotros hacemos oración, cuando rezamos el rosario, lo que hacemos es que la Virgen nos acompaña en esa hora de la muerte, ¿sí? Y como la Virgen está con nosotros en esa hora de la muerte, el demonio no soporta la presencia de la Virgen y tiene que salir huyendo. Y al salir huyendo, ya no está tentando a esa alma con pensamientos para que se distraiga y no se concentre en preparar su alma al encuentro con Dios. Y por eso la Virgen así salva muchas almas. Pero es necesario entonces rezar desde ahora para que en ese momento de la muerte la Virgen esté con nosotros. Por eso 50 veces en el rosario le decimos, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, porque queremos contar con su presencia. No me quedó muy claro lo que es una herejía mariana. Miren, una herejía, para empezar, es una doctrina que va en contra de la verdadera fe. Esa es una herejía, una doctrina que va en contra de la verdadera fe.
Y una herejía mariana es cuando enseñamos una doctrina que no es correcta. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que la Virgen es milagrosa, ahí esa es una herejía. La Virgen no es milagrosa. La Virgen intercede. El único que hace milagros es Jesús. La Virgen intercede. Podemos a veces decir, es que la Virgen es bien milagrosa. No, o sea, ella es la que alcanza los milagros, pero no los hace, ¿sí? O a lo mejor decimos, es bien milagrosa porque los consigue. O sea, consigue los milagros, ¿sí? Pero no es porque los haga. Eso nos tiene también que quedar bien claro, porque si no seríamos como herejes, dándole, por ejemplo, más culto a la Virgen que al mismo Jesús. Y eso ni a ella le agrada, o sea, eso le disgusta. Al contrario, o sea, si nosotros queremos dar más culto a la Virgen, eso a ella le desagrada, porque ella siempre va a hacer, hagan lo que mi hijo les diga, o sea, ella nos va a llevar siempre a Jesús. Cuando nosotros, por ejemplo, cantamos a la Virgen, la honramos, rezamos el rosario, no hacemos otra cosa más que rendirle con María el culto a Dios. Oramos con María a Dios, ¿sí? Y cuando le cantamos, hacemos alabanzas, alabamos con María a Dios. Dice también, tengo unos amigos evangélicos que dicen que en ninguna parte de la Biblia dice que hay que venerar a María. De hecho, en San Lucas capítulo 1, versículo 46 en adelante, ahí aparece diciendo, la Virgen dice, todas las generaciones me llamarán que soy dichosa. O sea, ahí lo dice claramente. Todas las generaciones, o sea, de generación pasarán los siglos y los siglos, y a la Virgen le seguirán alabándola y diciendo que ella es dichosa, ¿sí? Entonces, efectivamente, o sea, si tú quieres encontrar en la Biblia un lugar donde diga, hay que honrar a la Virgen, hay que darle culto a la Virgen, no lo vas a encontrar, porque en ese tiempo, pues, no era como en el momento actual que nosotros entendemos darle un culto, como rezar, como cantar, sí, como honrar. En ese tiempo no era así. Claro que si nosotros estudiamos la Biblia de conjunto, podemos encontrar que Jesús siempre fue respetuoso con sus padres, específicamente con su madre. Él, obviamente que siendo el modelo de hijo, él quiere que honremos a su madre, ¿sí? Y que como lo dice la Sagrada Escritura, todas las generaciones me llamarán que soy dichosa. Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita, o sea, ¿qué significa bendita? Única, que nadie puede repetir la experiencia que la Virgen tuvo. Y que la Virgen, como nadie, como ninguna otra criatura, está tan unida a la obra de salvación de Jesús. Si bien Jesús sufrió la cruz para salvarnos, la Virgen fue atravesado su corazón con espadas, con 7 espadas, porque también le costó nuestra salvación. O sea, Jesús sufrió físicamente, moralmente también, pero la Virgen sufrió en su corazón lo que yo creo que una mamá puede imaginarse lo que puede haber sufrido la Virgen, ¿no? Al ver a su hijo destrozado. Por eso ella también es llamada por la Iglesia corredentora. O sea, si bien el Redentor es Jesús, pero ella es corredentora porque también sufrió mucho por nuestra salvación. Al mirar a su hijo, sentía efectivamente que espadas le atravesaban el corazón. Y de 1000 amores, ella hubiese querido estar clavada en la cruz ella y no su hijo Jesús. Pero él era el Salvador. Entonces la Virgen sí es corredentora, sí colaboró para nuestra salvación, porque también sufrió lo que nadie puede sufrir, nadie más podrá sufrir, porque en la cruz está su Hijo amado, pero también está su Dios, y ella tiene toda la fe y por eso se mantiene en pie. Pero cualquiera le daría un infarto, moriría de dolor. Ella no, por su grandísima fe. Y dice también que nadie va al Padre, porque dice, más de una vez he escuchado que Jesús fue muy claro al decir, nadie va al Padre si no es por mí. O sea, efectivamente, nadie va al Padre si no es por Jesús, pero los santos y la Virgen no son otra empresa aparte de Jesús, no es la competencia,
No, ahí tenemos que entenderlo. Ellos forman parte del equipo de Jesús. O sea, cuando Jesús dice, nadie va al Padre si no es por mí, Jesucristo es la cabeza y también tiene un cuerpo. Y ese cuerpo místico, lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 12, ese cuerpo místico es la iglesia. La Virgen María es parte de esa iglesia, pero Jesucristo es la cabeza. Toda la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Por lo tanto, cuando Jesús dice, nadie va al Padre si no es por mí, Él está hablando del Cristo total, con cabeza y cuerpo, ¿sí? Como lo menciona San Pablo. Y por eso entendamos desde ahí que cuando nosotros rezamos a los santos, Jesús recibe más gloria, todavía más gloria. Cuando nosotros honramos, por ejemplo, a San Sebastián de Yumbel, o sea, nosotros cuando le rendimos esa veneración, ese culto a San Sebastián, nosotros estamos dando más gloria a Dios, porque si ahora podemos decirle San Sebastián, es por Cristo que lo santificó. Si Cristo no lo hubiese santificado, no sería San Sebastián, pero como Cristo lo santificó, entonces por eso podemos llamarle San Sebastián, ¿sí? Y así con todos los santos. Es, por ejemplo, miren, para poder entenderlo, si a ti como hijo te dicen, uy, tu mamá es la mamá más limpia, más atenta, más responsable, tu mamá es la más linda físicamente, tu mamá incluso es linda físicamente, pero tu mamá está adornada con toda clase de virtudes, es una mamá súper cariñosa, es una señora que se distingue entre todas las demás señoras. ¿Tú como hijo te vas a sentir celoso? ¿O te vas a sentir mal porque a tu mamá le están diciendo todas ese montón de alabanzas? Pues tendrías que estar loco, ¿no? Cualquiera que nos alaben a la mamá, si nos dicen tu mamá es bien tierna, tu mamá es muy sabia, tu mamá es súper inteligente, tu mamá es la mejor mamá, tú al contrario te vas a poner contento, incluso vas a sentir que te están dando esas alabanzas a ti, ¿no? Aunque vienes a tu mamá, pero como que las sientes propias, o sea, y te llenas de alegría. Pues exactamente, y con mucha más razón, Jesús, cuando alabamos a la Virgen, Él recibe esa gloria, Él recibe mucha más gloria, se pone más feliz. Por eso, no creamos, como lo dicen muchos evangélicos, que Dios es un Dios celoso. No se refiere a esos celos vulgares de inseguridad, ¿sí? Cuando dice, ay, mi hermana, mi marido es bien celoso. Eso no es una virtud, ese es un defecto de inseguridad. Se siente inseguro y por eso es muy celoso el hombre o la mujer. Jesús no tiene ningún defecto, por lo tanto, Él no es celoso. Él, cuando escucha las alabanzas que la iglesia tributa a los santos y con mayor razón a su madre, Él recibe más gloria y se pone súper contento y le gusta, le agrada que nosotros honremos a los santos y a la Virgen sobre todo, porque son la misma empresa. Entender, ¿verdad? Formamos así el cuerpo místico que es la iglesia. Bueno, también dice que nosotros podemos ir directamente con Jesús, que solo Él lo puede hacer. Ok, o sea, ¿podemos ir directamente a Jesús? Sí podemos ir directamente, sí, o sea, obviamente sí. Miren, solamente que si nosotros nos privamos de la intercesión de la Virgen María, nos podemos quedar sin nada. Miren, imagínense qué hubiese pasado en las bodas de Caná si los que estuviesen ahí reunidos no hubieran invitado a la Virgen María. Solo a Jesús, porque como a Jesús, él iría solo, sí, si no va la Virgen, igual Jesús ya había hecho el compromiso y Jesús iba a estar ahí, ¿sí? Pero hubiese milagro, o sea, si la Virgen no va a esa boda, ¿hubiera habido milagro? ¿Se hubiese convertido el agua en vino si solamente está Jesús? La respuesta, hermanos, es no. No, porque Jesús estaba decidido, no ha llegado mi hora, la gente todavía no cree en mí, por lo tanto no hay milagro, porque para hacer milagros se necesita una fe, pues, suficiente, por lo menos como un granito de mostaza, pero si no hay ni ese granito de mostaza, no hay milagro. Y en ese momento no había ni un granito de mostaza de fe, únicamente la tenía la Virgen, ahí sí, no como un granito, sino como un arbusto enorme, ¿no?, de fe.
Y, y fue ella la que le pidió a Jesús, aquí está mi fe, hazles el milagro. Entonces, ¿podemos ir directamente a Jesús? Claro, tú puedes dirigirte directamente a Jesús. De ahí a que tengas la fe para que alcances el milagro, ¿quién sabe? Y si no queremos arriesgarnos, bueno, mejor pidamos la intercesión de nuestra madre, que ella completa la fe que a nosotros nos puede hacer falta, como lo hizo en las bodas de Caná. Así que nosotros vamos a decidir si quieres ir directamente a Jesús. Ánimo, o sea, lo puedes hacer, pero si quieres contar con la intercesión de nuestra Madre la Virgen, esa sería la mejor opción, porque los ruegos de la Virgen, no hay que olvidarlo, son ruegos de una madre, y esos pues obviamente no se comparan con nada. Muchas bendiciones y nos vemos al rato en clase.